Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días o buenas tardes, si nos escuchan en la tarde o en la mañana. Vamos a iniciar nuevamente con la clase de la escuelita dominical. Hoy es mi turno nuevamente de compartir. Yo soy el maestro Brandon. Espero que me recuerden todavía. El tema que vamos a aprender hoy se llama Salomón quien pidió sabiduría, ¿verdad? Pero como ya es costumbre, vamos a iniciar primeramente con una alabanza. Vamos a cantar una alabanza juntos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es la sabiduría? Sabiduría es conocer, capacidad para ganar y perder, disfrutar y compartir. ¿De verdad? Junto a mis amiguitos yo saber vivir. Ya me lo sé. Sabiduría es conocer, Sí. capacidad para ganar y perder, Muy bien. disfrutar y compartir. Exactamente. Con mis amiguitos yo saber vivir. Y aún hay más. Porque sabiduría es depender de aquel que hizo las estrellas, la luna que es tan bella. Sabiduría es saber obedecer para ser feliz. Porque sabiduría es confiar en Dios que hizo el sol en todo su esplendor. Sabiduría es creer en su palabra y vivir mejor. La sabiduría nos está llamando para hacer siempre lo que es bueno y correcto. Cantemos todos. Porque sabiduría es depender de aquel que hizo las estrellas, la luna que es tan bella. Sabiduría es saber obedecer para ser feliz. Porque sabiduría es confiar en Dios que hizo el sol en todo su esplendor. Sabiduría es creer en su palabra y vivir mejor. Oh, sabiduría es creer en su palabra y vivir mejor. ¿Les gustó, niños? Habla acerca de la sabiduría, ¿verdad? Este es el tema que nosotros vamos a aprender hoy. Vamos a aprender este tema. ¿Cómo les dije que se llama el tema que vamos a aprender? Se llama Salomón, quien pidió sabiduría, ¿verdad? Bueno, niños, antes de comenzar, vamos a orar juntos, ¿sí? Juntamos nuestras manitas, inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios vivo, de amor y de gracia, te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo donde todos los niños estamos escuchando esta palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos ayudes a meditar mucho esta palabra. Hoy queremos aprender acerca de Salomón, quien pidió sabiduría. Ayúdanos, Señor, también a ser sabios, a tener temor de ti, aprender, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, y que nos ayude, Señor, por medio de esta enseñanza, a estar unidos, a amar y a ser sabios. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos permites. Guarda a los niños y ayúdales, Señor, para que puedan tener mucha sabiduría y puedan poner mucha atención. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Miren, Salomón, quien pidió sabiduría, lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Por eso es importante aprender este tema, pero primero necesitamos saber quién fue Salomón. En las clases anteriores hemos aprendido acerca del rey David, ¿verdad? Pues Salomón es uno de sus hijos. Él fue rey por voluntad de Dios, pero anteriormente
en el tiempo cuando Salomón iba a ser rey, uno de sus hermanos quería usurpar el trono, ¿sí? Por eso Dios no lo permitió y Dios, según su voluntad, hizo que Salomón fuera rey. Por eso este es el tema que vamos a aprender, Salomón, quien pidió sabiduría. En la Biblia, en el libro de Primera Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. ¿Sí? También dice: E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de ti, de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿verdad? Yo quiero mostrarles un video para poder entender más o menos exactamente lo que acabamos de leer. Quiero que veamos un video juntos. Se los voy a mostrar. Es la misma historia que acabamos de leer, pero ahora explicado en un video para que podamos más o menos comprender acerca de esta historia. La historia del rey Salomón. Salomón, hijo del rey David, era una persona superior y justa. Un día, Salomón tuvo un sueño. Salomón, pide lo que sea que quieras. Definitivamente yo lo cumpliré. Salomón, joven y humilde, le habló a Dios. Sé que hay una gran responsabilidad en el gobierno del pueblo de Dios. Entonces te ruego sabiduría suficiente para hacer el trabajo. Estoy complacido con tu petición. Gracias, mi señor. Pudiste haber pedido riqueza, seguridad política o militar, larga vida o fama, pero en su lugar pediste sabiduría para llevar a cabo las responsabilidades que se te otorgaron. Así que te daré una sabiduría excepcional. A diferencia de cualquier otra persona antes o después de ti. También te doy riqueza, respeto y seguridad que no pediste. Como lo prometió, Dios le dio al rey Salomón sabiduría excepcional. Un día, Salomón juzgó un caso de dificultad inusual. Dos mujeres acudieron al rey Salomón, solicitante y acusada. Cada una tuvo un bebé. Un bebé había muerto y el otro estaba vivo. Oh, gran rey, soy la madre del niño sobreviviente que está en las manos de ella. Cada mujer clamó ser la madre del niño sobreviviente. La multitud que se reunía en la corte estaba ansiosa por saber cómo juzgaría el rey el caso. Sé claramente que una mujer miente. ¿Pero quién es? Tengo que ser muy cuidadoso al emitir el juicio. El rey meditó por un momento.
¿Quién está allí? Tráiganme una espada. Hubo un murmullo en la multitud. Un sirviente trajo una espada. Ahora te ordeno cortar al niño en 2 pedazos y darle una mitad a cada mujer. La multitud estaba aturdida con la crueldad de esta orden judicial. La mujer que presentó la demanda no pudo soportar ver a su hijo asesinado. Oh, gran poderoso rey, por favor retire su orden. Yo retiraré mi demanda. Puede juzgar en favor de mi oponente, por favor. Pero, por favor, perdone la vida de mi hijo. No puedo ver a mi hijo ser asesinado frente a mí. Me gusta la decisión del rey. Córtelo en 2 partes. Yo retiro mi orden. Ordeno que el bebé vivo sea dado a la primera mujer. Ella sí es su madre. Gracias, mi gran rey. La sabiduría de Salomón se hizo inmediatamente obvia para todos los presentes, y su reputación se expandió a través del reino. Dios había mantenido su promesa. El rey Salomón se convirtió en leyenda. Su poderosa sabiduría comenzó a extenderse. Me pregunto cómo una persona puede ser tan sabia. Voy a comprobar sus conocimientos y sabiduría. Así que la reina de Sheba envió un mensaje al rey Salomón sobre su visita. La reina de Sheba está planeando visitar nuestro reino. Démosle a ella una gran bienvenida. La reina de Sheba conoció al rey Salomón. Cálida bienvenida a la reina. Oh, gran rey, he venido yo misma a verificar su sabiduría y conocimiento. Estoy listo para comenzar su prueba. ¿Cuál es? Tengo aquí 2 ramos de flores en mis manos. Un ramo es de flores recién cortadas. El otro ramo es artificial, hecho por expertos que hacen que se vea real. Lo entiendo. Por favor, proceda. Ahora tienes que decirme cuál es el ramo real. ¿El que está en mi mano derecha o el que está en mi mano izquierda? El rey Salomón meditó un momento. Lo encuentro muy difícil. ¿Cómo voy a encontrar el correcto? Estoy muy confundido. ¿Cómo lo encuentro? Cerró sus ojos y repentinamente recordó un incidente. He visto algunas abejas zumbando alrededor de la flor. Las abejas son atraídas por el azúcar en las flores frescas. Así que esto seguro funcionará. ¿Quién está allí? Por favor, abran las ventanas. Un sirviente abrió la ventana. Los minutos pasaron. Todo el mundo vio 2 abejas volando a través de la ventana abierta. La reina de Sheba estaba preguntándose acerca de la actitud del rey. Las abejas se posaron en el ramo de flores de su mano derecha. Las flores en tu mano derecha son las frescas. ¡Excelente! Sigo teniendo ciertas preguntas difíciles para hacerle. Estoy listo para responder a tus preguntas. Ella hizo varias preguntas difíciles y Salomón respondió a todas ellas para su satisfacción. Estoy profundamente impresionada con su sabiduría. El rey le dio regalos adecuados para una reina y ella regresó a casa. De esta manera, niños, el rey Salomón, pidiendo la sabiduría a Dios por medio de aquel sueño, Dios le concedió esta sabiduría, ¿verdad? Pero necesitamos pensar y meditar un poco cómo es que Dios le dio esta sabiduría a Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio esta sabiduría a Salomón? En la Biblia dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. La Biblia dice, Salomón amó a Jehová. Qué interesante, ¿no? ¿Será que solo con amar a Dios, nosotros también nos pueda conceder un poco de sabiduría? ¿Qué piensan? Si yo amo a Dios, Dios
Dios me dará a mí, a ustedes, sabiduría. Pero primero tenemos que saber qué es amar a Dios, ¿no? ¿Ustedes aman a Dios? ¿Sí? ¿No? Necesitamos amar a Dios. La Biblia dice que hay que amar a Dios, ¿verdad? En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amar a Dios es algo muy profundo, muy amplio. Nosotros, ¿será que con solo pronunciar la palabra Dios, te amo, ya será suficiente? ¿De verdad estamos mostrando nuestro amor a Dios solo con decir estas palabras? No. Salomón amaba mucho a Dios, ¿no? La Biblia dice, Salomón amaba a Dios, pero hacía los estatutos como su padre David. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿verdad? Por eso David también amaba mucho a Dios, y cuando una persona ama con todo su corazón a Dios, como dice aquí, hará todo lo que yo quiero, puede hacer todo lo que Dios quiere. Y Dios en su palabra dice, ama a Dios, pero también dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una persona, niños, que dice que ama a Dios, pero aborrece a sus hermanos, a sus prójimos, a sus amigos, a sus vecinos, ¿verdaderamente amará a Dios? No. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, la Biblia dice, Primera de Reyes capítulo 3, que Salomón amaba a Dios, así como su padre también amaba a Dios. Entonces, ellos podían obedecer la palabra de Dios. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, también demostramos que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra, es un mandamiento de Él, ¿no? Entonces, amando a nuestros hermanos, demostramos que podemos amar a Dios también. Aquí dice, 1 Juan 4, 7, 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no puede amar a sus hermanos, menos a Dios, entonces ni siquiera conoce a Dios. Como les digo, uno con su boca puede decir, yo te amo, mi hermano, eres una persona muy especial para mí, te amo, pero si no amamos a nuestros hermanos, menos a Dios. ¿Por qué les digo esto? Es importante poder amar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos, si pedimos que Dios nos guíe, nos ayude y nos dé sabiduría, Dios puede darnos esta sabiduría. Pero no tenemos que amar solamente con la boca. En la Biblia dice, 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. No de palabra, no de lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es muy mentirosa. La lengua dice una cosa y al rato dice otra cosa y siempre cambia, ¿no? Siempre es muy... habla diferentes cosas la lengua. Por eso, con la lengua podemos lastimar a los hermanos, a los compañeros de la escuelita dominical. Pero si lastimamos a las personas que Dios nos ha dicho que amemos, ¿es verdad? Tenemos que amar no de lengua, no de boca, de hecho y en verdad. Si es así, entonces, niños, queremos demostrar nuestro amor primero a los hermanos, ¿no? Demostrar que amamos verdaderamente a los hermanos, a los niños, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Si amamos a Dios, entonces debemos amar a nuestros amigos. Esto es voluntad de Dios.
La Biblia dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. La boca del justo, ¿qué producirá? Sabiduría. Por eso una boca que ama, que habla correctamente, produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Por eso nosotros, para poder ser sabios, así como Salomón, primero necesitamos empezar con el amor, así como lo hizo Salomón. Salomón amó a Dios y estuvo en los estatutos como su padre David. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Hechos 13 que David era conforme al corazón de Dios y haría todo lo que Dios quisiera, ¿no? ¿Por qué? Porque le amaba. Entonces nosotros, para tener sabiduría, necesitamos primero amar. Amar es muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Salomón a Dios? Primero ya sabemos que él amaba con todo su corazón a Dios, pero ¿será que también Salomón amaba a sus hermanos, al pueblo? Veamos qué fue lo que Salomón pidió. Dice en 1 Reyes 3, versículo 7 en adelante, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si notan aquí, dice primero en el versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo. Tu siervo es el que está dispuesto a hacer lo que tú quieras. Soy tu siervo, tu sirviente. Amaba a Dios, estaba dispuesto a obedecerle en su palabra, ¿no? Pero luego dice, al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Si notan, en el versículo 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo. Luego en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Tu pueblo, repite la palabra, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Por eso, él sabe, Salomón sabe, yo estoy gobernando aquí, pero ¿a quién estoy gobernando? ¿A mi pueblo, a mi gente? No, es el pueblo de Dios. Por eso, con mucha responsabilidad, con mucho carácter y personalidad, yo tengo que gobernar bien a este pueblo, porque no es mío. ¿De quién es? Es el pueblo de Dios, y él, Salomón, lo sabía, con mucha responsabilidad. Por eso, de la misma manera así, como Pedro, ¿no? ¿Recuerdan? Pedro, cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le repitió, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó, sí, te amo, tú sabes que te amo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿De quién son? Del Señor. Su pueblo, sus ovejas son del Señor. Por eso, con mucho amor necesitamos apacentar a estas ovejas, ¿no? ¿Ustedes, niños, aman a sus hermanos? Sí, Salomón amaba al pueblo de Dios, a sus hermanos. Aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si lo que pedimos al Señor es su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso, ¿verdad? Nosotros podemos pedir a Dios sabiduría, así como Salomón. Sí, la Biblia dice en el libro de Santiago, pero primero para eso, para que Dios nos conceda este tipo de peticiones, nosotros tenemos que amar a Dios, amar a los hermanos, tener este corazón, y pidiendo esto, Dios nos puede
oír. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, no, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, ¿verdad? Por eso, Salomón, al escuchar la voz de Dios en sus sueños, Dios le dijo, pide lo que quieras, que yo te daré. ¿Qué fue lo que él pidió? Dame un corazón entendido para gobernar a este tu pueblo, ¿sí? ¿Y esto le habrá agradado a Dios? La Biblia dice, 1 Reyes 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fue agradable ante los ojos de Dios que Salomón haya pedido esto. ¿Por qué? Porque de esta manera él podía gobernar bien al pueblo que era de Dios, no de él. Por eso, esto le agradó bastante ante los ojos de Dios. Y Dios se lo cumplió porque era la voluntad de Dios. Ahora nosotros, cuando oramos, ¿de qué manera oramos, niños? ¿Pedimos conforme a la voluntad de Dios? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Primera Reyes capítulo 3:11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. No pidió las cosas vanas de este mundo, porque todo el afán de este mundo nos desvía de la voluntad de Dios. Él que quería agradar a Dios, gobernar bien a su pueblo, quería glorificar el nombre de Dios, ¿no? No su propio afán, porque el afán de este mundo nos desvía de la voluntad de Dios. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios le dio lo que Salomón pidió, porque fue conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso muchas cosas que nos rodean nos hace desviarnos de Dios, de su voluntad. Por eso la Biblia le llama el afán, ¿no?, de este siglo, el afán de este mundo. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, nosotros fácilmente nos vamos a desviar, niños. Ustedes tienen que cuidar su corazón para que siempre vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero también nosotros, cuando deseamos las cosas de este mundo, el afán de este mundo, la Biblia dice que nos volvemos infructuosos, no damos frutos, nos estancamos, nos tapamos, nos ahogamos, ¿verdad? Aquí miren, Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso, lo mejor es quitar nuestros ojos del afán de este mundo, de este siglo, y buscar primero la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dará también lo que Él crea que sea necesario. Esta planta aquí creció, tiene vida, pero el afán de este siglo ahoga la palabra, se hace infructuosa, ¿verdad? También miren, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, yo les voy a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Leemos juntos el versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todas estas cosas serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. Dios está diciendo, Jesucristo dijo esta palabra, busca primero el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar primero la salvación, ¿verdad? De nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿verdad? También hacer su voluntad, buscar la voluntad, obedecer su palabra, ¿sí? Tener esto es buscar primero la voluntad, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ustedes, niños, desean ser sabios, desean la sabiduría. Pues Dios puede darles a ustedes la sabiduría, pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para que Dios les dé sabiduría? Busca primero el reino de Dios, pero también, así como Salomón, así como David, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestros hermanos. Si nosotros amamos con todo nuestro corazón, Dios seguramente nos dará cada vez más sabiduría. Por eso, la sabiduría en sí es Jesucristo, es Dios. Ellos son la sabiduría. Aquí, Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por eso, porque Jehová da la sabiduría, Dios es el que da la sabiduría. Así como a Salomón dio la sabiduría, nosotros debemos también ser muy sabios. Por eso debemos buscar primero a Dios, a Jesucristo, antes que cualquier otra cosa del mundo. Todos los días, cada día, debemos de buscar a Dios, a Jesucristo. Con todo nuestro corazón, Él, ¿qué nos proveerá de qué? De sabiduría, ¿verdad? Si entendemos, aquí habla, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Si entendemos el temor de Jehová, vamos a obedecer bien sus mandamientos. Vamos a andar en sus estatutos como David también anduvo. Vamos a amar a nuestros hermanos. Por eso necesitamos guardar bien nuestro corazón. Primera de Reyes 4, 29, 33. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Por eso dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, ¿verdad? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Luego abajo dice, también disertó sobre los árboles. ¿Qué es disertar? Salomón disertó, pensaba, razonaba mucho acerca de estas cosas y podía explicar con mucha facilidad acerca de los árboles. También dice, disertaba sobre los animales, explicaba mucho, explicaba acerca de los animales, explicaba sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Por eso nosotros, niños, debemos de tener este corazón como Salomón. Al principio él fue con un corazón muy bueno que amaba mucho a Dios, y pidiendo esto, a Dios le agradó. Era la voluntad de Dios que él pidiera de esta manera. Por eso Dios
escuchó su oración y la Biblia dice que a Dios le agradó esto. Nosotros pedimos en nuestras oraciones que Dios nos dé sabiduría, a veces no, o casi no. Debemos pedir a Dios. La Biblia dice, Proverbios capítulo 9, 10 es el versículo que vamos a memorizar hoy. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? Por eso, niños, hoy queremos aprender este tema de Salomón. Salomón era hijo de David, como ya dijimos hace rato, pero Salomón, aquí en la Biblia, dice que él amaba, ¿no? Amaba a Dios y quería tener sabiduría para juzgar a su pueblo, para que su pueblo viviera correctamente. Entonces amaba a Dios, amaba también al pueblo de Dios. Dios le otorgó esta sabiduría, ¿verdad? Niños, ¿memorizaron el versículo de la semana pasada? ¿Sí o no? Espero que sí hayan memorizado. Hoy vamos a memorizar este versículo, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ya se lo aprendieron? Una vez más, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Creo que ya se lo habrán aprendido con sus maestros o en casa con sus papás. Repítanlo muchas veces y por favor, díganselo a sus maestros o a sus papás. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí se entiende, niños? La sabiduría es muy importante. Nosotros debemos aprender esta sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría en el mundo. Hay una sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría es sabiduría espiritual, sabiduría que da Dios. Y hay otra sabiduría que es terrenal, que viene de Satanás. Por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Niños, si tienen su Biblia, vamos a buscar un versículo en su Biblia, en el libro de Santiago. Capítulo 3, versículo 13. Si tienen su Biblia, por favor, busquen. Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Yo leo, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, para demostrar que tenemos sabiduría, tenemos primero que amar a los hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios nos dará poco a poco la sabiduría. También aquí dice, mire, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida a Dios. Por esta sabiduría se mostrará amando a nuestros hermanos, amando a Dios. ¿Sí se entiende, niños? Por eso yo quiero hacerles unas preguntas muy breves antes de terminar. Ya estamos sobre el tiempo. Quiero preguntarles, ¿en qué lugar se le apareció Dios a Salomón cuando le habló en sueños? ¿En qué lugar se le apareció Dios a Salomón? Inciso A, Gabaón. Inciso B, Jerusalén. O inciso C, Oaxaca. ¿Dónde? ¿Dónde fue?
Fue Gabaón, ¿verdad? Gabaón. Una pregunta más. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Salomón en sueños? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Salomón en sueños? Pide lo que quieras, no te lo daré. O pide lo que quieras, que yo te daré. O ¿qué quieres? Oro, muchos años de vida o sabiduría. ¿Qué le pidió? ¿Qué le dijo? Pide lo que quieras, que yo te daré. Una pregunta más. ¿Qué fue lo que pidió Salomón a Dios? Salomón algo le pidió, ¿verdad? ¿Qué fue? Oro, plata y muchas riquezas. Líbrame a mí y a mi familia del COVID-19. Un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué será? Oro, plata y muchas riquezas. Líbrame a mí y a mi familia del COVID-19. O un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Un corazón entendido, ¿verdad? Para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. También, ¿cómo le pareció a Dios que Salomón pidiera esto? ¿Le disgustó? ¿Le dijo, lo voy a pensar? ¿O le agradó al Señor? En la Biblia dice que le agradó al Señor. Otra pregunta. Aparte de que Dios le dio sabiduría a Salomón, ¿qué más le dio? ¿Qué más le dio aparte de la sabiduría? Riquezas y honra, riquezas y muchos años de vida, o riquezas y gloria. ¿Qué fue? Riquezas y gloria, ¿verdad? Niños, hoy vamos a aprender hasta aquí. Vamos a juntos, niños, amar a Dios, amar a los hermanos. Pidamos a Dios sabiduría, Dios nos dará si se la pedimos. Con mucho amor, con mucho gozo, Dios nos puede dar esta sabiduría. ¿Sí se entiende, niños? ¿Pusieron mucha atención? Espero que hayan escuchado bien y que juntos, niños, sigamos escuchando la escuelita dominical. Vamos a orar para terminar. Oramos juntos. Dios vivo, de amor y de gracia, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque nos has permitido este tiempo y aprender el tiempo de la escuelita dominical. Nosotros muchas veces somos necios y no aprendemos según tu palabra, pero te pedimos que nos des un corazón humilde, que aprenda a amarte a ti, Señor, y que aprenda a amar a los hermanos. Un corazón sabio y una boca prudente para que no lastimemos con nuestra boca a los hermanos. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios a todos los niños. Ayúdanos a que podamos aprender juntos y que juntos en armonía vivamos como tú quieres, Señor. Queremos buscar primeramente tu reino, primeramente las cosas de arriba, del cielo, y no las cosas de este mundo. Gracias, Padre, por habernos permitido este tiempo. Te agradecemos y confiamos todo este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Adiós, niños, que les vaya muy bien. Nos vemos.